6 de la mañana, 32 minutos. Una encuesta de FENALCO reveló que el comercio enfrenta un 2026 con más costos, pero con menos empleo. Este sondeo laboral habla de un choque de costos laborales sin margen de resistir e incluso, escuchen esto, advierte que hay cierre de negocios. Vamos a conocer entonces en detalle qué fue lo que encontraron y para explicarnos está con nosotros el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Presidente, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos los televidentes y a todos ahí en Caracol Televisión. Bueno, pues la verdad, lo que quisimos hacer fue medir lo que se enfrenta los empresarios al panorama laboral de este 2026 con lo que hemos llamado el triple choque de costos. Sí. Es decir, la incidencia de la reforma laboral del año pasado, el incremento del salario mínimo en diciembre y la reducción de la jornada laboral semanal en 2 horas que aplicará nuevamente a partir de junio. Bueno, doctor Cabal, y Y lo interrumpo un segundo para que empecemos a contarles a los televidentes. Aquí tengo a mi lado una especie de tablero, nuestro tablero de Noticias Caracol, para contarles un poquito de qué se trató este sondeo y qué fue lo que ustedes encontraron. Entonces, para comenzar, quiero contarles a los televidentes que se trató de un sondeo, de una encuesta a 700 empresas, usted me va a corregir o a confirmar, y entiendo que son establecimientos que están ubicados en 25 ciudades del país. Ahora, usted habla de un triple choque, pero yo quiero comenzar también con ese porcentaje que llama poderosamente la atención, y es que hay un 71% de empresarios que proyecta reducir su personal. Por eso, con esta cifra que me parece muy, muy preocupante, ahora sí quiero que empecemos a desglosar entonces por qué ese 71% está pensando en reducir su personal. ¿Cuál es ese triple choque que lo ha llevado a pensar en esta medida? bueno, vale la pena primero aclarar que, y usted lo dijo muy bien, de las 700 encuestas, el 91% de ellas fueron realizadas a pequeñas y medianas empresas, el 3%, solo el 3% a grandes empresas y el 6% a microempresas y tiendas de barrio. O sea que aquí lo que hay pues es una muestra muy representativa de lo que es el tejido empresarial, la estructura del tejido empresarial colombiano. Y obviamente consultamos básicamente usted como empresario qué está haciendo o qué va a hacer para mitigar el incremento desorbitante de los costos laborales. Y la respuesta que más nos sorprendió y por eso la destacamos es que el 71% eh, ya hizo o va a hacer en los próximos meses una reducción de personal y una congelación de su planta. O sea que, pues este es un dato muy preocupante porque muestra cómo está impactando y cómo para poder defenderse, especialmente las MIPYMES, pues tienen que llegar a esta triste decisión que va en perjuicio, pues obviamente de los propios empresarios y los propios trabajadores. ¿Qué respondieron en esta encuesta, doctor Cabal? ¿Hablan de reforma laboral? ¿Hablan de un salario mínimo? ¿El incremento del salario mínimo influyó en esta decisión? Y también tienen en cuenta una reducción de una jornada semanal. Sí, exactamente. Es que digamos que si uno suma los costos producidos de la reforma laboral, el 23.7 de incremento del salario mínimo, las 2 horas que se va a reducir la jornada semanal que van a costar como horas extras, pues obviamente tiene a los empresarios en un mar en una encrucijada de no saber cómo defenderse. Por eso no solamente apareció ese factor de reducción de la jornada laboral de la planta personal, sino que aparecieron también otras respuestas como por ejemplo incrementar el comercio virtual, aparecieron otras que también son inquietantes en torno a la generación de empleo, que es la automatización o procesos de inteligencia artificial para reemplazar mano de obra en un 28%. Igualmente apareció la reducción de horarios y doble turno, que también traduce una disminución de personal en las empresas con un porcentaje importante. Es decir, que digamos que las respuestas conducen a que lo que se había pronosticado está empezando a suceder y va a suceder, que es la pérdida de empleos formales en el mercado laboral colombiano. Una de las preguntas que respondió cada una de estas 700 empresas es ¿qué tan preparada está para asumir simultáneamente los nuevos costos? Y solamente la mitad dijo, ni siquiera dijo bien preparada, dijo poco o nada preparada. Si hablamos de los que están preparados o en disposición tal vez de asumir estos costos, solamente habla de un 9%. ¿Qué es lo que pasa aquí, Sí. doctor Cabal? Bueno, la verdad es que cuando se estaba negociando el incremento del salario mínimo y antes de salir el decreto a finales de diciembre, al no haber concertación, la mayoría de los empresarios hizo sus proyecciones y sus presupuestos.
que sabemos que son presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos y digamos margen de utilidad. Lo hizo con unos índices pues altos, pero relativamente diferentes al 23.7%. En el mejor de los casos lo hicieron con el 11, con el 12, 13%, pero nunca esperaron el 24%. Al cambiar esa realidad, pues obviamente los coge mal preparados frente a qué hacer para poder de alguna manera sobrevivir y sobrellevar ese alza tan grande en los costos laborales. Es que recordemos que en las MIPIMES de Colombia son intensivas en mano de obra, son intensivas en el uso de trabajadores para poder producir o para poder vender, y obviamente la gran mayoría de ellos tienen una asignación salarial de salario mínimo. Sí. Yo le ponía el ejemplo real ayer a algunos colegas de una pequeña empresa de 10 trabajadores que fabrica camisas. De esos 10 trabajadores, 8 son con salario mínimo. Entonces, obviamente, el precio final de la camisa tiene que variar para poder defenderse, o tiene que reducir personal para poder defenderse, o tiene que automatizarse para poder defenderse de ese incremento de los costos laborales, porque no le da la posibilidad de sobrevivir a su empresa. No le da, y tanto es así que cuando hablaban del impacto en este documento, en esta encuesta, del impacto en el aumento del salario mínimo, el 71%, es que me parece impresionante este porcentaje, de las empresas proyecta reducir su planta de personal. Aquí estamos hablando de qué sectores, doctor Cabal, Bueno, específicamente. lo interesante, y yo quiero precisar para aquellos que les gusta la crítica, este es un sondeo de 700 empresas que son afiliadas al gremio. Sí. Y forma parte de una gran encuesta que vamos a terminar en algunos meses con una muestra mucho más amplia, y le vamos a medir mes a mes el pulso de lo que está pasando con el impacto de la reforma laboral. Pero lo interesante de hacer esto en FENALCO es que los afiliados son transversales a toda la economía del país. O sea, aquí hay De todo. panaderos, aquí hay tenderos, aquí hay confeccionistas, aquí hay empresas de ferreterías, aquí hay empresas de papelerías, aquí hay grandes superficies, también hay supermercados. Es decir, son todos los sectores de la economía, y por eso el sondeo se hace teniendo en cuenta esa realidad y teniendo en cuenta la realidad del tamaño de las empresas en Colombia. O sea que pues lo sorprendente es que siendo una amplia mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, pues las respuestas son muy preocupantes. Estamos perdiendo competitividad, doctor Cabal. Es que llama la atención también un 43% de los encuestados dice que esto ha aumentado una brecha en ese sector, en esa intención, en ser más competitivos. No solamente estamos perdiendo competitividad, sino que estamos ganando informalidad. Y todos sabemos que las economías informales, digamos que los datos que nos arroja el sondeo es que vamos a pasar de un 56% a un 64% de trabajadores informales. Y esto es muy preocupante porque una economía mayoritariamente informal, pues pierde competitividad hacia el exterior y pierde competitividad interna respecto a los competidores internacionales. O sea Sí. que, pues obviamente creemos que ya se comienzan a ver las consecuencias. Solamente un mes, aclaro, solamente un mes. Quizás en 3 o 4 meses el panorama sea diferente, y por eso vamos a hacerle un seguimiento todo el año a la situación del mercado laboral en Colombia. Pues nos deja preocupados, doctor Cabal, definitivamente. Seguimos buscando cifras o resaltando algunas cifras de este documento. 25% planea reducir o congelar su planta de personal, y hay un 8% que planea cerrar ese negocio o parte de este negocio. Finalmente, además de ese seguimiento, doctor Cabal, ¿cuál es la conclusión, la reflexión que a usted le queda de este estudio? No, la reflexión es que la incertidumbre y la encrucijada del impacto de este triple choque, como decimos, va a tener consecuencias inflacionarias. Ahí en las respuestas usted ve que aparece que muchos piensan subir precios para defenderse, lo cual es natural, porque pues obviamente nadie va a trabajar a pérdida. Otros muy preocupantes seguramente no van a aguantar esta avalancha de costos, y como refleja el sondeo van a cerrar. Y la gran conclusión y el gran llamado que le hacemos
y en este caso ya pensando en el futuro, porque no es Sí. posible trabajar con este gobierno, es a los candidatos presidenciales a que el tema de empleo y el tema de los costos laborales y el régimen laboral en Colombia hay que pensarlo seriamente si queremos tener una economía competitiva y generar empleo formal. Porque aparecen las estadísticas del DANE y dicen, no, la tasa de desempleo sigue bien, pero cuando esculcamos esas cifras, vemos que la informalidad está creciendo a un ritmo galopante en Colombia. Ese es el principal, bueno, uno de los principales retos que tiene quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Buen día. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.